Al sur del Cairo, en pleno desierto, sobre la ribera occidental del Nilo, en el corazón de la necrópolis sagrada de Saqqara. Hemos regresado al 2350 a.C., a los funerales del rey Unas. Después de 70 días de duelo, la momia real podrá por fin llegar a su última morada. Los sacerdotes salmodian las oraciones sagradas reservadas al hijo de los dioses de Egipto. Conducen el sarcófago hasta una cueva de granito, y cuando ésta se cierra, el alma del faraón podrá dejar el sol de Egipto para alcanzar el del otro mundo. La muerte entre los egipcios es un comienzo. Los jeroglíficos grabados en los muros de la tumba ayudarán al faraón a pasar las aterradoras pruebas que lo conducirán hasta el reino de Osiris, señor de la inmortalidad de las almas. Esta búsqueda de la inmortalidad impulsó a los faraones a construir los más gigantescos monumentos funerarios que hay en el mundo. 1001 pirámides se elevan en Egipto como un sueño de eternidad. Misterios del Antiguo Egipto. 1001 pirámides. Tierra de leyenda y espiritualidad. Cada mañana, desde hace más de 5000 años, las auroras rosas festejan en todo Egipto el renacimiento de Ra, el dios Sol. Entonces empieza la carrera del sol, que desde la ribera oriental lo conduce hasta los confines del occidente, tierra de crepúsculos, de necrópolis construidas a la orilla del desierto y de los campos. En el antiguo Egipto, el ciclo del sol hace eco al gran ciclo de la vida. Cruzar por última vez el Nilo es llegar al reino de Osiris, dios de los muertos y de su resurrección. Bajo las arenas del desierto yace la gran mayoría de esas tumbas egipcias, pero hay unas cerca del Cairo que se elevan sobre el horizonte. Las 3 pirámides de Gizeh o Giza son las únicas de las 7 maravillas del mundo antiguo, siempre visibles. Poder, inmensidad, belleza. Las pirámides de Egipto son los primeros monumentos de piedra jamás construidos en la historia de la humanidad. Con sus 2.500.000 bloques elevados a más de 146 metros de alto, la pirámide del faraón Keops ha conservado durante casi 4.450 años el récord del monumento más alto jamás construido sobre el planeta. Estas construcciones titánicas han despertado muchas imaginaciones. Son la Atlántida, dientes de dragón o los graneros de trigo de José mencionados en la Biblia. De hecho, las pirámides son las moradas mágicas de los faraones de Egipto para alcanzar los cielos y convertirse en dioses más allá del horizonte. Construidas en su mayoría bajo el antiguo imperio entre 2700 y 2200 años antes de Cristo, las pirámides simbolizan los rayos del sol, la escalera fabulosa desde donde se eleva el alma del faraón para llegar al infinito, el universo de los dioses. No existen en Egipto 2 pirámides iguales. Cada faraón construye su pirámide a su imagen, más o menos grande según su voluntad de marcar su paso sobre la tierra. Las colosales pirámides de Gizeh no son las únicas pirámides de Egipto. 1001 pirámides dominan el paisaje. Un fabuloso viaje en el espacio y el tiempo del delta del Nilo a la misteriosa Nubia en el corazón del actual Sudán.
1001 pirámides se desgranan sobre la ribera occidental del Nilo frente al sol de Levante, símbolo del Renacimiento. De todas las pirámides que fueron construidas hace más de 4000 años, son numerosas las que han desaparecido, víctimas del olvido de los hombres y de los estragos del tiempo. De hecho, la historia fantástica de las tumbas egipcias principia miles de años antes de la construcción de las pirámides, lejos de las riberas del Nilo, en lo más profundo del desierto de Occidente. Es en Napta Playa, donde los arqueólogos descubrieron las más antiguas tumbas jamás descubiertas en Egipto. Estas, muy rudimentarias, estaban rematadas por un monolito sencillamente tallado. Una fosa cavada profundamente en la tierra recibía el cuerpo del soberano. Hecho notable, este tipo de tumba reúne ya las dos características fundamentales de las tumbas egipcias. El pozo de las almas, primero, donde bajaban el sarcófago para depositarlo en el centro de la cueva. Después, el bloque colosal, tallado para la eternidad. Esta piedra era el signo de la majestad, destinada a marcar las memorias sin temer a los estragos del tiempo. La arquitectura funeraria es eminentemente simbólica y tiene su origen en el mito egipcio de la creación. En el principio era el Nun, el océano primigenio, informe, rodeado de tinieblas. Cuando de pronto un túmulo surgió de las aguas. Su forma evocaba al huevo de los orígenes, de donde salió el sol, encarnación del dios Ra y de las energías cósmicas contra las fuerzas del caos. El alba es renacimiento. El faraón es hijo de Ra. Su pirámide simboliza el túmulo original, grandiosa contra el olvido de los hombres, colosal a imagen de su divinidad. Hacia el 3000 a.C., los reyes de las primeras dinastías se hacían sepultar en mastabas. Estas tumbas, construidas de ladrillos, se componían de dos partes: la cueva preparada en el fondo de un pozo lleno de piedras y una capilla para honrar el recuerdo del difunto. El conjunto estaba rematado por un montículo de tierra o de piedra que evocaba la forma de un banco, mastabá en árabe. En esta sociedad compleja, conservadora, jerarquizada, la tumba aparece como un remanso de paz individualizado. La mastabá de los nobles era una réplica de la clásica casa egipcia, más cercana al mundo de los hombres que al de los dioses. Pinturas, frescos, bajorrelieves ilustran las escenas tomadas de la vida cotidiana, gestos captados para la eternidad. Los muros resuenan con el canto de los hombres en el trabajo. La tumba evoca un mundo idílico, lleno de una cierta alegría de vivir y de simplicidad. Esta es una escena de caza, un vuelo de pájaros que surgen de los pantanos. Colocada en el serdab, nicho construido al lado de la capilla, la estatua de los difuntos invita a los transeúntes a honrarlos. Aunque a menudo en tumbas separadas, maridos y esposas se reunían para la eternidad. Cada tumba es una instantánea de sus vidas privadas, un monumento dedicado a su memoria. Este hombre se llamaba Nefertiti. Tenía 2 mujeres y, cosa rara, las 2 vivían con él. Tenía algo así como 11 hijos. Lo más interesante es que su esposa principal, tenía un título. Ella tejía. Y bajo la 4ª puerta hay una escena inédita hasta entonces en una tumba. Este hombre hace vino, este otro cerveza y los otros embalan. Sobre el altar de las ofrendas hay 4 clases de vinos y 5 clases de cervezas diferentes. La alimentación de los obreros y de los reyes del antiguo Egipto se componía sobre todo de pan y cerveza. Yo opino que este hombre era el responsable de la panadería situada al este de las tumbas.
diferencia de las tumbas del pueblo, las grandes pirámides son singularmente sobrias. Es preciso llegar al reinado de Unas, el último faraón de la quinta dinastía, hacia el 2350 a.C., para que los textos cubran por primera vez los muros de una pirámide. Los textos de las pirámides son escritos rituales, recuentos de fórmulas mágicas y de oraciones, destinadas a asegurarle al soberano la ayuda de los dioses contra los malos genios de los que está lleno el mundo infernal. Ensalzan igualmente la memoria del faraón difunto, preservándolo así de la muerte definitiva, simbolizada en Egipto por el olvido del nombre. Una vez completada su travesía por los infiernos, el rey Unas puede llegar al otro mundo. Y los textos de las pirámides festejan entonces el triunfo del difunto faraón. Los dioses han tomado a Unas en sus brazos, que la tierra le sea dada, que el cielo le sea dado. Así habla Atum, el dios de las primeras edades y del sol poniente. Fue en Ábidos, a pocos kilómetros al norte de Tebas, en el Alto Egipto, que el culto de Osiris era especialmente practicado. Hace unos 5000 años, los primeros faraones se hacían sepultar aquí. Más tarde, a partir de la sexta dinastía, hacia el 2350 a.C., sus sucesores construyeron en Ábidos, además de sus tumbas, un cenotafio o tumba vacía. Homenaje de los soberanos a Osiris para aprovechar su poder mágico. La forma misma del sarcófago es una representación simbólica del dios. La tumba del faraón de la segunda dinastía, Khase-Khemui, marcará hacia el 2700 a.C. un cambio en la arquitectura funeraria egipcia. La tumba es de ladrillos crudos, tiene unas 65 salas y mide unos 60 metros de largo. Los techos estaban hechos de vigas de madera y paja trenzada. Los recubrían varias capas de ladrillos. El gran pozo de la tumba estaba lleno de arena y por encima del nivel del desierto se elevaba un gran montículo de arena y piedra. Verdadero palacio subterráneo, la tumba de Khase-Khemui contrasta con las otras por su gigantismo. Su túmulo recuerda el montículo del mito de los orígenes, símbolo del rejuvenecimiento perpetuo del rey a imagen del dios Ra, que renace de las tinieblas todas las mañanas. La gran innovación arquitectónica es la construcción por Khase-Khemui de un vasto recinto al lado de su tumba. Los muros se elevaban a más de 10 metros de altura y tenían más de 400 de largo. Con una antigüedad de 5000 años, es una de las más viejas construcciones de ladrillo jamás construidas en el mundo, una verdadera proeza a la gloria del faraón. Por ejemplo, sobre cada fachada hallamos esta serie de paneles en releje con un contrafuerte y un refuerzo. Y después otro panel. Estaban untados de fango, de yeso y pintados de blanco. En vez de simples muros blancos con una altura de 10 o 12 metros, se tenía un movimiento de sombras y luces que cambiaban poco a poco durante el día, conforme el sol seguía su carrera por encima del monumento. Confundido anteriormente con un fuerte militar, ahora sabemos que se trata en realidad del palacio para la eternidad del faraón. Se efectuaban ceremonias fastuosas, desfiles militares, danzas, cantos, banquetes, oraciones y sacrificios honraban mucho después de su muerte la memoria del glorioso faraón. De hecho, ahora sabemos que el rey Khase-Khemui, primer gran constructor en la historia del antiguo Egipto, no se conformó con un solo recinto. Se hizo construir un segundo en el Bajo Egipto, la gran necrópolis de Saqqara. Pero su sueño de inmortalidad se detuvo ahí, y fue su yerno, el rey Djeser, quien tendría el privilegio hacia el 2650 a.C. de construir la primera pirámide del mundo. Con Djeser, el primer rey de la tercera dinastía, comienza el antiguo imperio, la época de las pirámides.
Con una altura de 60 metros, la pirámide de Gradas es el primero de los grandes trabajos faraónicos jamás realizados. Obra de todo un pueblo unido para construir la tumba de un solo hombre, la pirámide de Gradas revela un profundo cambio en la organización y el significado del poder real. Motor del Estado, Yeser multiplica los grandes trabajos colectivos, pruebas de la unión nacional. Desde las primeras crecidas del Nilo, el pueblo converge hacia la obra del faraón, una fuerza de trabajo fantástica que permite mover 650.000 toneladas de piedra en solo 30 años. Para dirigir los trabajos, el faraón organiza una verdadera administración. Sin esa organización rigurosa, en manos de los sacerdotes y los escribas, sin duda ninguna pirámide habría existido. Yeser no construyó solo una tumba. A imitación de Casequemui, fue un verdadero complejo funerario lo que edificó, réplica del nuevo estado egipcio con sus templos, sus altares, su clerecía, su recinto que abarcaba una superficie de 15 hectáreas, donde se eleva majestuosa e inédita la famosa pirámide de Gradas. Cuando Yeser construyó su tumba, decidió reunir dos elementos, una tumba y un vasto recinto. ¿Pero cómo? Construyó el pozo de la tumba, la sala funeraria y encima la superestructura, la primera mastaba. Después erigió alrededor del muro del recinto, pero lo esencial, la mastaba, ya no se veía. Para resolver ese problema, pienso que construyeron varias pequeñas mastabas sobre la primera, para que fueran más altas que el muro. Fue así como nació la pirámide de Gradas. Yeser confió la construcción de su pirámide al genial Imhotep, arquitecto, pero también médico, visir e inventor de los jeroglíficos según la leyenda. Despreciando el ladrillo, utilizó la piedra. Fue una verdadera revolución. Ni un solo monumento faraónico sería construido de otra forma en el futuro. Construcción mágica, simbólica. La pirámide de Gradas del rey Yeser es una inmensa escalera que permite al rey subir hasta el cielo. El alma del faraón se transforma en halcón, encarnación de Horus, y se confunde con las estrellas antes de renacer en la imagen del astro divino. Para satisfacer la búsqueda de la inmortalidad de sus reyes, el pueblo debe contribuir a menudo. Los obreros del Alto y Bajo Egipto se reúnen cerca del Nilo para construir las pirámides del faraón. Hacia el 2650 a.C., el primer rey de la cuarta dinastía, el gran Senefrú, construyó 3 pirámides en tan solo 30 años de reinado. La primera de las 3 pirámides de Senefrú se alza a 80 kilómetros al sur del Cairo, en Meidum. La pirámide de Meidum se parece más a primera vista a un mastaba. De hecho, su extraña forma se explica por una catástrofe ocurrida en la antigüedad. Defecto de diseño o saqueo de las piedras, el hecho es que toda la capa que recubría la pirámide se derrumbó de repente a sus pies. En la actualidad solo es visible el núcleo. Este estaba recubierto originalmente de capas de caliza y de arenisca, embrochaladas al estilo de una muñeca rusa. Pero de los millones de toneladas de piedra no queda sino una pila de escombros, la más vieja de toda la antigüedad. Pero el rey Senefrú no se descorazonó, ordenó la construcción de nuevas pirámides. El sitio elegido fue Dashur, en el extremo sur de la necrópolis de Saqqara. El rey Senefrú construyó ahí 2 pirámides. La pirámide romboide se reconoce desde lejos por su aspecto insólito.
como si hubiese construido dos pirámides una sobre la otra. Su base, de 188 metros de lado, habría hecho de este monumento la más grande pirámide del mundo jamás construida. Sin embargo, a mitad de la obra, los arquitectos cambiaron de opinión y redujeron la inclinación de las pendientes de 54 a 43 grados. ¿Por qué tal ruptura en la estética de esta construcción? Sigamos al arqueólogo Rainer Stadelmann para comprender el misterio de la pirámide romboide de Dashur. Todas las pirámides son construidas según el mismo modelo. La entrada se encuentra levantada a más de 10 metros sobre la superficie del suelo. Desde la puerta de entrada, un estrecho corredor de apenas 1 metro de alto, la galería inclinada, baja al centro de la pirámide. A medio camino, una galería secundaria atrae la atención. Se trata de una gran fisura. Muchas han aparecido durante la construcción de la pirámide, ya que el suelo era blando. El rey y sus arquitectos se preocuparon y contrariaron. Incluso intentaron reducir la inclinación de la pirámide, lo que le dio su apariencia singular, pero fue en vano. Fue preciso abandonar la construcción. Es por este pasillo que llevaban el sarcófago del rey y sus tesoros. Después sellaban todo el pasadizo con enormes bloques de piedra para que nadie, jamás, viniera a profanar la tumba del faraón. Al lado, en la pirámide roja, los techos saledizos de 12 metros de altura parecen una pirámide de gradas invertidas. Los egipcios pensaban que una pirámide al interior de la pirámide multiplicaba por 2 las posibilidades de resucitar del rey. Las salas están hechas de grandes bloques de caliza y el techo de varias capas de losas del mismo material. Cada una avanza unos 15 centímetros. Gracias a ese proceso ingenioso, el techo podría soportar la masa de la pirámide. Hay más de 2 millones de toneladas de piedras arriba de estas salas, pero no hay ningún peligro. Desde el punto de vista religioso, el techo también representa el cielo sobre el sarcófago de madera en el cual el rey Senefru reposa por la eternidad. Aunque imperfecta, el faraón Senefru ordenó terminar la construcción de la pirámide romboide, mientras que a unos kilómetros de ahí iniciaba una tercera y última obra. Enormes bloques de caliza son ajustados para reforzar el suelo y servir de cimientos a la pirámide roja, llamada así a causa del color de la arenisca utilizada. A riesgo de darle un aspecto achaparrado, a pesar de los 99 metros de altura, se conforman con una inclinación de 43 grados, es decir, la pendiente natural de la arena que cae. Las 2 pirámides de Dashur marcan un cambio en la arquitectura egipcia. Ensayo general para la edificación, algunos kilómetros más al norte sobre la ribera occidental del Nilo, de las 3 grandes pirámides de Gizeh. La pirámide de Miquerinos, al fondo, es la más pequeña, 108 metros de lado por 66 de alto. Es 2 veces menos grande que la de Kefren, al centro, fácilmente reconocible por los restos de revestimiento de caliza que cubre su cima. Y finalmente, la pirámide de Keops, la más grande, 146 metros de altura, es también la más colosal. Más de 2,5 millones de bloques de piedra fueron necesarios para su construcción, es decir, suficientes piedras, según Napoleón, para elevar un muro de 1 metro de alto que circunde toda Francia. Pero un gran número de esas piedras han desaparecido. Las pirámides sirvieron de cantera para construir las 1000 mezquitas del Cairo en los siglos XIV y XV bajo los mamelucos. Símbolos del orden inmutable y de la armonía del mundo, monumentos mágicos. Las pirámides de Egipto son fuentes del rejuvenecimiento indispensable para la resurrección y la elevación al cielo del alma del faraón.
Todo en la pirámide es principio solar. La cima, llamada Piramidión, está recubierta de oro o de electro, amalgama, y como los obeliscos simboliza el rayo del sol. Los 4 costados de la pirámide son de caliza blanca de Toura, pulidos de forma que la luz se refleje como en un espejo, y la base de granito rosa de Asuán simboliza su pertenencia al mundo. Al pie de la pirámide de Kefren se eleva el templo funerario donde se efectuaron los ritos y se dispusieron las ofrendas para el alma del faraón. Finalmente, más abajo que la plataforma, el templo del valle, en granito rojo, se abre sobre el Nilo. Ahí atracaban los navíos, uniendo la ribera de los muertos a la de los vivos. En el centro del complejo, un monumento único en la arquitectura egipcia llama nuestra atención. De 75 metros de largo y una altura de 57, el rostro hacia levante, la colosal esfinge de Gizeh, mitad hombre, mitad león, vigila solitaria la pirámide de Kefren. Los egipcios la apodaron el padre del terror, o también imagen viviente, tanto se parecían sus rasgos a los del rey Kefren. Pero en el siglo XIX, la cabeza de la esfinge sirvió de blanco a los mamelucos. Un obús de cañón rompe la nariz de la esfinge, desfigurándola para siempre. Lo que asombra es la rapidez con la que los egipcios construyeron las pirámides. 20 o 30 años bastaron para levantar las colosales pirámides de Keops o de Kefren. En Dashur, la construcción de la pirámide roja llevó todavía menos tiempo. Als wir vor ungefähr 20 Jahren unsere Ausgrabungen hier begannen, fanden wir einen Teil der Verkleidung noch am Platz. Cuando comenzamos las excavaciones aquí, descubrimos que una parte del revestimiento había sido conservada. Y en el reverso de estos bloques se hallaba el nombre de los equipos que habían construido la pirámide. Por ejemplo, la verde en egipcio, Guachit, el nombre del rey Senefru y las fechas. Gracias a esas fechas, supimos que después de 2 años ya había 6 gradas. 2 años más tarde, medía 15 metros. Gracias a otra fecha, sabemos que llevó un total de 17 años construir el conjunto de la pirámide. No existe tradición esclavista en Egipto. Para los obreros, trabajar en las obras de las pirámides es participar en un verdadero entusiasmo de fe colectiva, ganar su parte de eternidad y honrar a los dioses de Egipto en la persona del faraón. Un inmenso muro de más de 10 metros de alto llamado el Muro del Cuervo aislaba el complejo de pirámides de Gizeh, verdadera frontera entre el mundo sagrado de los sacerdotes y el mundo profano de los obreros artesanos. Se calcula en 20.000 el número de obreros permanentes a los cuales es preciso agregar durante la crecida del Nilo hasta 100.000 trabajadores temporales. Los acompañan mujeres y niños. Se forma una verdadera ciudad con sus calles, sus cocinas, sus panaderías, sus casas rodeadas de jardines irrigados. Un sitio único donde por primera vez en su historia los egipcios del Alto y del Bajo Egipto se reúnen en una sola y misma comunidad. Por salario, los obreros recibían víveres. Cerveza y pan eran la base de las comidas cotidianas. Preocupado por el bienestar de su pueblo, el faraón los proveía también de animales de caza y sobre todo de pescado. Scraping that back, sometimes with Swiss Army knives, we found these fibrous deposits. Hemos descubierto depósitos fibrosos muy frágiles que eran de hecho agallas y trozos de cráneos de pescados. Al examinar con el microscopio la tierra que se hallaba en los cubos, constatamos que estaba llena de espinas diseminadas. Parece que al interior del recinto del edificio de ladrillos existían instalaciones destinadas a la preparación del pescado. A pesar de la dificultad del trabajo, participar en la construcción de las pirámides era para el pueblo del Bajo Egipto una oportunidad, un insigne honor. Los obreros que lo merecían podían hacerse enterrar cerca de las pirámides a fin de aprovechar la fuerza mágica dispensada hasta el fin de los tiempos por el faraón.
Esta tumba es de uno de los artesanos que trabajó en la construcción de las pirámides hace 4.600 años. Su nombre es Peteti. Había construido su tumba con los restos de los materiales utilizados para las pirámides. Tal vez había guardado unos grandes bloques de caliza. Sobre su tumba grabó una muy interesante inscripción. Esto es lo que se puede leer. Escuchen todos. Nunca hice el mal en mi vida. Si alguien viene a molestarme en mi tumba, será comido por el cocodrilo, el hipopótamo y el león. Del otro lado, su mujer dejó la misma inscripción, pero agregando, y por el escorpión y las serpientes. Eso indica que en otros tiempos las mujeres eran más vengativas que los hombres. Ni la leona, ni el escorpión, ni la serpiente, ni ninguna maldición desde la antigüedad han impedido a los saqueadores profanar las pirámides de los faraones. No sabemos nada de la vida de Keops, de Kefren o de Miquerinos. El recuerdo de sus hazañas se borró con el paso del tiempo. Solo su nombre quedó asociado para siempre en la historia de su fabulosa construcción, las pirámides de Gizeh. A la vez sueños de grandeza y de gloria, obra de toda una vida en busca de la inmortalidad. Raras son, no obstante, las pirámides que resistieron tan bien como las de Gizeh la destrucción de los hombres y del tiempo. En Abusir, cerca de Saqqarah, 14 pirámides, en su mayoría erosionadas, se levantan humildemente en el desierto de Occidente. Construidas por los soberanos de la quinta dinastía entre el 2500 y el 2350 a.C., las pirámides en ruinas de Abusir anuncian el ocaso de este tipo de construcción. Después de los delirios de grandeza de los faraones Keops y Kefren, parece que el entusiasmo del pueblo decayó. Las pirámides apenas si pasan los 60 metros de altura. Los bloques de piedra son menos pesados, 1 tonelada apenas, y más pequeños. La pirámide de Ra-Neferef, aunque inconclusa, ocultaba un verdadero tesoro. Tocada por un halcón, símbolo del alma del faraón, la estatua del joven rey Ra-Neferef, muerto a los 20 años, es una de las raras estatuas del antiguo Egipto que llegó hasta nuestros días. Elegancia, finura, armonía. Los rasgos del rostro están apenas estilizados, una característica del antiguo imperio. A los sacerdotes les correspondían las tareas de mantener la memoria y de practicar los rituales necesarios para la supervivencia en el más allá del alma del difunto rey. Todo lo que concernía a la vida del templo era cuidadosamente registrado y consignado. Gracias a los papiros descubiertos en este sitio, supimos que el templo mortuorio de Ra-Neferef permaneció como centro religioso muy animado durante al menos 200 años después de la muerte del rey. Unos 200 sacerdotes divididos en 5 equipos perpetuaban el culto del rey día y noche. En el día llevaban diversas ofrendas: pan, cerveza, legumbres y carne. En la noche, los sacerdotes subían al techo del templo para contemplar el curso de las estrellas, en especial la estrella polar hacia la que, como Horus, volaba el alma del joven rey. Los papiros de Abusir nos revelan la vida cotidiana de los sacerdotes. Una de las primeras tareas era vestir la estatua del rey. Luego depositaban sobre los altares una comida mucho más suntuosa, ya que los sacerdotes comían todo lo que el faraón dejaba para ellos. Los días de fiesta se degollaban hasta 130 toros, solo para honrar la corta vida del rey. Esto durante 200 años, hasta que el nombre de Ra-Neferef cayó para siempre en el olvido. A
A partir del 2200 a.C., luego de las guerras intestinas que desgarran a Egipto, es abandonada la construcción de pirámides. Pero los egipcios no renuncian por eso a su búsqueda de la inmortalidad. A partir del nuevo imperio, hacia el 1550 antes de nuestra era, es en Tebas, capital del Alto Egipto, donde se encuentran reunidas las tumbas de los faraones egipcios. Hacia el 1500 a.C., Tutmosis I, faraón de la 18ª dinastía, ordena a Ineni, su arquitecto, que le construya una tumba. Este elige un sitio grandioso, coronado por una montaña cuya inmensidad recuerda las grandes pirámides egipcias. La tumba de Tutmosis será el primero de los 62 hipogeos tallados durante 4 siglos en el Valle de los Reyes. El arquitecto Ineni excava él mismo la roca. Solo yo he seguido la construcción de la tumba de su majestad. Tiene el cuidado de precisar. Nadie ha visto, nadie ha escuchado. Es que la entrada de la tumba debe permanecer secreta para que jamás las bandas de saqueadores perturben el sueño eterno del gran faraón. Inmensos corredores se hunden en la montaña. Los jeroglíficos finamente grabados cubren con profusión los muros, de piso a techo, ensalzan el nombre del rey y recuerdan las leyendas relativas a la vida en el más allá del alma del faraón. Todo aquí son fórmulas mágicas, símbolos sumamente codificados, reservados solo a los reyes de Egipto. Bajar a lo más profundo de la tumba es emprender un fabuloso viaje hasta el reino de Osiris, dios de los muertos y de la resurrección. Los jeroglíficos se armonizan con las figuras. Por todas partes los colores estallan, llenos de vida, a imagen de las divinidades. No hay ninguna maldición grabada en el interior de las tumbas. Al contrario, todo aquí expresa un sentimiento de fuerza, de paz interior y de profunda serenidad. Si las mismas escenas se encuentran en la mayoría de las tumbas reales, no existen sin embargo 2 hipogeos iguales. Mientras más largo era el reinado de un faraón, más grande era su tumba. Finalmente, al término del viaje, los dioses benévolos acogen el alma del faraón, Dios viviente por la eternidad. Para que el lugar de su tumba pudiese quedar secreto para siempre, los faraones prefirieron construir sus templos funerarios en el valle. Estos templos llamados de millones de años celebran en sus muros los sucesos del reino y las hazañas de los faraones. Los faraones ordenaban la construcción de sus templos funerarios al mismo tiempo que comenzaban la de sus tumbas. Destinados como las pirámides a desafiar los milenios, son numerosos los templos que no pudieron resistir los sismos que durante siglos han sacudido a Egipto. Víctimas de esas fuerzas titánicas, las estatuas colosales cayeron como esta cabeza de Ramsés II. Con el fin de que nadie develara los secretos del Valle de los Reyes, toda la élite de artesanos estaba agrupada, igual que sus familias, en la aldea de Deir el-Medina, situada en pleno desierto de Occidente. Canteros, pintores, escultores, carpinteros, albañiles, todas las clases de oficios están representadas. Aunque están alejados del mundo, los artesanos de Deir el-Medina disponen de numerosos privilegios: distribución gratuita de víveres, de telas, de maderas preciosas. Pintadas de blanco, las casas son pequeñas, 2 piezas, bodega, terraza y cocina. Antes de convertirse en maestro de su oficio, había que seguir un largo aprendizaje, al término del cual el artesano se encargaba de transmitir los secretos de su arte solo de padre a hijo y de generación en generación.
Borradores de cartas oficiales, las ostracas, piedras cubiertas de jeroglíficos, requieren ahora del oído del faraón, a fin de que él mismo elija las imágenes que ornarán su tumba. Esos prestigiados artesanos transformaron a veces sus tumbas en obras maestras. Los colores resplandecen y los seres están como animados. Los cánones del arte egipcio casi no evolucionaron durante 5000 años. Encarnan la preocupación por el orden en oposición a las fuerzas siempre cambiantes del caos. Así, los rostros y piernas siempre se representan de perfil, los ojos y los hombros de frente. El cuerpo es siempre representado en su madurez, pero los rasgos del rostro evocan más bien los de un eterno adolescente. A partir del Nuevo Imperio, entre el 1550 y el 1069 a.C., el uso de las tumbas se democratiza. Situadas en las cercanías del Valle de los Reyes, las tumbas del Valle de los Nobles rivalizan entonces en gracia y belleza. La tumba de Suebnut, copero del rey Amenofis II, no falta a la tradición. Un importante equipo de pintores y de aprendices decoraron su tumba hacia el 1400 antes de nuestra era. Para ayudarse, los novatos trazaban primero una plantilla sobre la cual colocaban a los personajes con el fin de respetar una estricta proporción. Los más grandes artistas pintaban a mano libre. Aquí, en el rincón, encontramos un trabajo realizado por un verdadero artista. Un especialista que no tuvo siquiera necesidad de utilizar la plantilla que vemos en otras partes de la tumba. Solo tuvo que venir aquí y concebir estas pinturas reales sin ninguna plantilla, utilizando un pincel minúsculo con el cual era capaz de dibujar el cuerpo del rey y de hacer el contorno varias veces hasta obtener la silueta que deseaba. Después, la llenó con diferentes capas de color. Esta, sin duda, fue terminada en negro para indicar la resurrección del rey. La otra debía tener la piel amarilla, mientras que esta era indudablemente roja. Sin plantilla, es muy difícil respetar las proporciones. Sin embargo, este hombre lo logró a la perfección. Era un gran especialista. Cada color tenía un significado simbólico. El negro representa la tierra rica en limo. El amarillo es el oro, carne de los dioses. El blanco la luz, el rojo la victoria. Es también el color del desierto, en contraste con el verde radiante de la naturaleza. Pero con la edad, a menudo, la mano y los ojos del artista se hacían menos precisos. En la parte oscura de la tumba trabajaban los artistas menos dotados, los que tenían poco como aprendices o los que llegaban al final de su carrera. Hay un artista al que hemos apodado afectuosamente el viejo amarillador, ya que era él, y solo él, el encargado de pintar de amarillo este muro. Por desgracia, no debió tener muy buena vista. Si vemos a cualquier personaje donde hay pintura amarilla, aunque la silueta y el rostro estén terminados y los ojos dibujados con precisión, pintó de amarillo los ojos y su contorno. Al final del Nuevo Imperio, hacia el 1069 a.C., las guerras civiles e invasiones sumieron al país en sangre y fuego. Entonces comenzó una era de decadencia. No obstante, la grandeza de la civilización faraónica renacería hacia el 715 a.C., lejos del delta del Nilo, lejos del Valle de los Reyes, mucho más allá de la primera catarata, remontando el Nilo en Nubia, en el fabuloso reino de Kush. Situado en las cercanías de la confluencia del Nilo Azul de Egipto y del Nilo Blanco de África, los príncipes del reino de Kush también construyeron 1001 pirámides. El valle se reduce aquí a una estrecha faja de tierra fértil. A unos cuantos metros de la ribera está el desierto, inmenso.
Perdidas entre un montón de vaporosas dunas, ornadas de 1000 colores del rojizo desierto, las pirámides de Meroé son las reliquias de una civilización poderosa y majestuosa, la de los faraones negros del actual Sudán. Invadido hacia el 1500 a.C. por los faraones de la 18ª dinastía para apoderarse del oro, el reino de Kush experimentó una profunda influencia de la civilización egipcia. Educados en la corte del faraón, los hijos de los reyes nubios regresaron luego a su tierra natal, conservando siempre viva la civilización faraónica. En el siglo VII a.C., el príncipe kushita Shabaka franquea la primera catarata y sube a su vez al trono egipcio. Los vasallos de ayer desean restaurar la grandeza de la civilización faraónica. 5 faraones negros reinaron sobre Egipto durante la 25ª dinastía, desde el 715 al 656 a.C. Ellos inauguraron una nueva era de construcción que duró mucho más que su reinado, durante más de 1000 años, y que permitió construir unas 200 pirámides nuevas, es decir, más que todas las pirámides construidas jamás en tierra egipcia. Construidas de ladrillo y no de piedra, a semejanza de las primeras tumbas egipcias, estas pirámides requerían mucha menos mano de obra, pero también menos penalidades y sufrimientos para el pueblo nubio. Tienen un estilo muy especial, más pequeñas, con más pendiente, más aguzadas, a menudo estaban pintadas de rojo, a veces decoradas con estrellas. A diferencia de los antiguos faraones que construían sus tumbas cuando estaban vivos, los príncipes nubios se hacían enterrar primero en una profunda fosa sobre la cual se construía luego la pirámide. Frente a la puerta, de acuerdo a la tradición, una capilla de ofrendas parece un templo en miniatura. La cima no es puntiaguda, sino plana. Como único signo de distinción, a veces colocaban una bola de arenisca coronada por un penacho de plumas. De todas las necrópolis nubias, la más grande es la de Meroé. El número de estas pirámides da fe de una civilización brillante, original. Las tumbas de las reinas y los príncipes son del mismo tamaño que las de los reyes. La mayoría fueron saqueadas, excepto la de la reina Amanichaketó. En el siglo XIX, el aventurero italiano Giuseppe Ferlini descubrió un escondite de joyas de oro. Su descubrimiento desató una verdadera cacería del tesoro, que condujo a la destrucción de un gran número de pirámides. El apogeo del reino de Meroé es contemporáneo del nacimiento de Cristo. En el siglo IV de nuestra era, en plena dominación cristiana, las pirámides seguían construyéndose en Nubia. Poco a poco cayeron en el olvido, últimas pirámides del continente africano apenas acariciadas por los vientos del desierto nubio. Símbolos de la grandeza de los primeros y los últimos faraones de la historia, majestuosas, indiferentes al tiempo que pasa, las 1001 pirámides de Egipto se levantan, fascinantes, para siempre símbolos y joyas del Egipto eterno.